Juro que jamás seré amigo de los romanos. Así comienza todo, con un niño de apenas 9 años, de rodillas frente a su padre, el general cartaginés Amílcar Barca, prometiendo dedicar su vida a destruir a Roma. Ese niño era Aníbal, y su juramento marcaría el destino de 2 imperios. Su nombre resonaría a lo largo de los siglos como el hombre que llevó a Roma al borde de la destrucción. Esta es su historia. Cartago, una potencia del Mediterráneo, había sido humillada en la primera guerra púnica. Roma le arrebató Sicilia y la obligó a pagar indemnizaciones gigantescas. Pero Amílcar Barca, padre de Aníbal, no aceptaría la derrota. El odio hacia Roma se convirtió en un legado familiar y su hijo juró continuarlo hasta el final. Desde muy joven, Aníbal fue formado como guerrero. Dominaba la espada, la lanza, la táctica militar. Pero no solo aprendió a luchar, aprendió a pensar como un estratega. En secreto, soñaba con lo imposible: llevar la guerra al corazón de Roma. A los 29 años, Aníbal asumió el mando del ejército cartaginés en Hispania. Su primera jugada fue tomar Sagunto, una ciudad aliada de Roma, lo que provocó la Segunda Guerra Púnica. Pero en lugar de esperar el ataque romano, Aníbal decidió adelantarse. Lo que hizo después fue una locura que marcaría la historia militar para siempre: cruzar los Alpes con su ejército y con elefantes de guerra. Con más de 50.000 soldados, 9.000 jinetes y 37 elefantes, Aníbal emprendió la marcha hacia lo desconocido. No era solo un desafío militar, era un reto contra la naturaleza misma. Los romanos jamás imaginaron que un ejército podría atravesar los Alpes en invierno. El frío, las avalanchas y los ataques de tribus locales diezmaron sus tropas, pero Aníbal no se detuvo. La voluntad de hierro que lo impulsaba era inquebrantable. Al final del trayecto, su ejército estaba reducido a menos de la mitad. Sin embargo, lo que quedó fue un núcleo de guerreros invencibles, curtidos por el sufrimiento y liderados por un comandante que había demostrado ser capaz de lo imposible. Una vez en Italia, Aníbal desató el caos. Los generales romanos, acostumbrados a la superioridad numérica, se encontraron con un enemigo que pensaba como un depredador, rápido, letal e impredecible. Aníbal usó la caballería como su arma principal, derrotando fácilmente a los romanos en las orillas del río Tesino. Esta victoria fue solo el comienzo. Roma empezó a entender que había despertado un monstruo. Aníbal tendió una emboscada brillante. Hizo que los romanos atravesaran un río helado para atacarlo, debilitándolos antes del combate. Luego, desde las colinas, lanzó su caballería y tropas ocultas sobre el ejército romano, masacrando a miles. Fue una lección de engaño y superioridad táctica que dejó a Roma en estado de shock. Aquí, Aníbal demostró que la geografía era su mejor aliada. Atrapó a 30.000 soldados romanos entre las colinas y las aguas del lago Trasimeno. La emboscada fue tan brutal que, según las crónicas, ningún soldado romano tuvo tiempo de formar filas. El ejército de Roma fue aniquilado en cuestión de horas. El terror se apoderó de la República. La batalla de Canas es considerada una de las mayores hazañas tácticas de la historia militar. Aníbal enfrentó a un ejército romano que lo superaba por mucho: 86.000 soldados romanos contra sus 50.000. Pero los números no importaban.
Aníbal tenía algo que los romanos nunca pudieron igualar: genio estratégico. Colocó su ejército en formación curva, dejando el centro débil deliberadamente. Los romanos mordieron el anzuelo y atacaron en masa. Cuando la legión penetró en el centro cartaginés, los flancos de Aníbal los rodearon con una trampa mortal. El ejército romano quedó completamente rodeado, atrapado y masacrado sin piedad. Más de 50.000 romanos murieron en un solo día. Roma nunca había sufrido una derrota tan devastadora. El Senado romano entró en pánico y muchas ciudades aliadas comenzaron a abandonar la República. Italia estaba al borde del colapso. Después de Canas, el camino hacia Roma estaba abierto. Aníbal estaba a las puertas de la victoria final. Sin embargo, decidió no atacar la ciudad directamente. ¿Por qué? Esa pregunta ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Algunos dicen que esperaba refuerzos de Cartago que nunca llegaron. Otros creen que su objetivo no era destruir Roma, sino doblegarla y forzarla a negociar la paz. Aníbal continuó luchando en Italia durante más de 15 años sin perder ni una sola batalla significativa. Pero Roma, en lugar de enfrentarlo directamente, adoptó una nueva estrategia: la guerra de desgaste. El general romano Publio Cornelio Escipión decidió llevar la guerra a Cartago, obligando a Aníbal a regresar para defender su patria. En la batalla de Zama, Aníbal finalmente fue derrotado por Escipión, quien había aprendido de las tácticas del propio Aníbal. Fue el final de la Segunda Guerra Púnica y Cartago se vio obligada a rendirse. Aunque Aníbal fue derrotado en Zama, Aníbal nunca fue olvidado. Roma lo consideró su enemigo más peligroso y durante años persiguió al general cartaginés por todo el Mediterráneo. Finalmente, acorralado por sus enemigos, Aníbal decide quitarse la vida en lugar de ser capturado. Pero su legado sobrevivió. Las tácticas de Aníbal se siguen estudiando en academias militares de todo el mundo. Fue el hombre que hizo temblar a Roma, el estratega que enseñó que la inteligencia y la audacia pueden vencer incluso al enemigo más poderoso. Aníbal Barca es más que un general, es un símbolo de determinación, astucia y grandeza. Es el hombre que desafió a Roma y casi la destruye con su ingenio, y aunque su cuerpo se perdió en el tiempo, su espíritu sigue vivo cada vez que alguien se enfrenta a lo imposible y lucha por lo que cree. Si esta historia de Aníbal Barca te dejó inspirado, recuerda que la grandeza no espera a nadie. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje épico donde cada leyenda nos enseña a ser más grandes, más fuertes y más audaces. Deja tu like, comparte este video y únete a los que no se rinden. La historia no se detiene y tú tampoco deberías. Hoy comienza tu conquista. ¿Estás listo?